Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y prepárate porque en este video vamos a hablar sobre el concepto de distancia entre dos puntos. Así que vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar acerca del sistema métrico. En México, al igual que en la mayoría del mundo, utilizamos el sistema métrico decimal, que abreviamos como SMD, para medir las distancias, por supuesto. Este sistema está compuesto por las siguientes unidades, ordenadas de menor a mayor. El milímetro, el centímetro, decímetro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro y miriámetro. Son palabras bastante curiosas, ¿cierto? Vamos a acomodarlos en nuestra tabla de la siguiente manera. En relación al metro, vamos a tomar al metro como referencia, ¿va? Por eso aquí lo encontramos en el centro de nuestra pantalla, en el centro de nuestra tabla. Vamos a utilizar las unidades que acabamos de mencionar y las vamos a expresar de la siguiente manera. El decímetro y el decámetro. En este caso, el decímetro equivale a 0.1 metros, es decir, agarrar un metro y dividirlo entre 10. Y por otro lado, el decámetro, que lo representamos como DAM, es igual a 10 metros. Observa algo bastante curioso, algo que está sucediendo aquí, y es que estamos dividiendo entre 10, pero también multiplicando por 10. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar aquí nuestro lápiz. Perfecto. Muy bien, va que va. Para obtener el decámetro, es como si nosotros agarráramos el metro y lo multiplicáramos por 10. Y para ir de regreso, es como si tomáramos el metro y lo dividiéramos entre 10. Va que va. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serían las siguientes unidades? El centímetro y el hectómetro. Ahora vamos a utilizar la misma lógica, pero en lugar de multiplicar o dividir por 10, sería lo siguiente, que es multiplicar o dividir entre 100. Entonces, es como si tomáramos el metro y lo multiplicáramos por 100, porque un hectómetro son 100 metros, o tomáramos el metro y lo dividiéramos entre 100 para obtener el centímetro. Ujú, perfecto. Va que va. Muy bien. Todo esto utilizando el metro como referencia. Y nos hacen falta dos espacios, que es el milímetro y el kilómetro. Y justamente, lo que tenemos en mente, lo que estás pensando, eso es lo que va a pasar. Ahora, el milímetro y el kilómetro se calculan multiplicando y dividiendo por 100. El kilómetro se calcula por 1000, perdón, por 1000. El kilómetro se calcula multiplicando por 1000. Era para ver si estabas atento o atenta. Muy bien, entonces por 1000 y de acá también por 1000. Pero en este caso es una división. Vamos a dividir entre 1000. Perfecto. Va que va. Muy bien. Y esto es utilizando como referencia al metro. Entonces, lo que decíamos hace unos instantes era esto. Si empezamos con el metro, si nosotros multiplicamos por 10, llegamos al decámetro. Si dividimos entre 10, entonces tenemos al decímetro. Si utilizamos al 100 y aquí multiplicamos por 100, entonces tenemos al hectómetro y de regreso, dividiendo entre 100, tenemos al centímetro. Y finalmente, el último que anotamos era por 1000. Si nosotros multiplicamos por 1000, tenemos al kilómetro y si dividimos entre 1000, tenemos al milímetro. Va que va. Perfecto. Ahora, en esta tabla podemos expresar en relación a la unidad de medida que nosotros queramos. En lugar del metro, podríamos tomar como base al milímetro o al kilómetro. Y sería la misma idea. Multiplicar por 100, dividir entre 100, multiplicar por 1000, dividir entre 1000, según sea el caso. Este sistema de medida está diseñado para poder medir, valga la redundancia, con precisión en nuestra vida cotidiana. Pero en matemáticas, la unidad de medida más común es precisamente la unidad U, ya que en matemáticas el objetivo principal no es la distancia, sino el comprobar o encontrar propiedades. No es necesario saber con precisión cuánto mide un segmento. Más bien nos interesa saber qué propiedades tiene y cómo se comporta, entre otras cositas que hemos calculado o que veremos más adelante.
Ahora vamos a hablar un poco acerca de la flexibilidad del concepto de distancia. En matemáticas, a menudo nos enfocamos en el valor exacto, en lugar de explorar cómo se relacionan las distancias y cómo éstas nos ayudan a resolver problemas de manera más eficiente. La distancia es un concepto matemático que nos ofrece mucha flexibilidad. Desarrollar esta forma de pensar es muy útil, ya que muchas veces nos limitamos a un solo método o procedimiento. Sin embargo, pensar fuera de la caja nos ayuda a encontrar soluciones más simples y rápidas. Vamos a resolver aquí un ejemplo bastante práctico, un ejemplo resolviendo con distancias el ejercicio. Imagina que estás llenando un álbum de cartas de tu juego favorito. Sabemos lo siguiente: cada hoja del álbum mide 48 centímetros de largo y 70 a lo ancho, pero en la hoja completa, ¿sale? Sí, como están aquí, como lo tenemos de esta manera. Esta parte mide 70 y aquí tenemos 48. Y cada carta que nosotros tenemos mide 3 centímetros de base y 7 centímetros de alto. Entonces, una pregunta bastante normal sería: ¿cuántas cartas caben en estas páginas del álbum? Hmm, ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, pues lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Podríamos tomar las medidas que nosotros tenemos, que son 70 y 48 para el álbum, y si nosotros las multiplicamos, eso nos daría un área de 3.360 centímetros y vamos a ponerle aquí cuadrados, porque estamos trabajando con el área. Y calcular también el área de las estampitas de las tarjetas, que en este caso sería de 7 por 3, 21 centímetros cuadrados también, porque estamos trabajando con área. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cómo podemos encontrar la cantidad de cartas por hoja? Con una división. Tomamos el área grande y la dividimos entre el área pequeña. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería 3.360 entre 21. Aquí vamos a ponerle los cuadrados. Perfecto. Y listo. Aquí, 3.360 entre 21 nos da un total de 160. Ya no es necesario que nosotros coloquemos los centímetros cuadrados, porque ya no estamos trabajando, o bueno, esta parte del resultado ya no es el área, es la cantidad de tarjetas o de cartas que caben. Se podría decir que es como si nosotros hiciéramos una especie de cancelación. Es como si se cancelaran los centímetros cuadrados de arriba con los centímetros cuadrados de abajo, entre comillas, y únicamente nos quedamos con los puros números. 3.360 entre 21, y eso nos da un total de 160. Aunque este método es correcto, requiere una operación más compleja. Y si jugamos un poquito con las distancias, ¿qué crees que pasaría? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si en lugar de ver las distancias de la hoja, del álbum o las de la carta, primero vemos cuántas cartas caben en cada lado y cómo lo haríamos, pues como se muestra a continuación? Tomamos una de las cartitas pequeñitas, que es la que nosotros tenemos aquí, ¿sí? La que nosotros tenemos en este pedacito, y vamos a acomodarlas. Vamos viendo cuántas caben en cada una, ¿sale? Podemos hacerlo de la siguiente forma. Observa, las hemos distribuido de la siguiente manera, y en la parte de arriba nos caben 10 tarjetas. ¿Por qué? Porque era 70 y 70 entre 7 nos da un total de 10. Y en la otra parte teníamos 16 tarjetas porque medía 48, y 48 entre 3 nos da un total de 16. Y listo. Una vez haciendo estas operaciones que son más sencillas, es más fácil dividir 70 entre 7 y 48 entre 3, obtenemos la medida de 10 tarjetas y de 16 tarjetas. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el total? Pues muy sencillo, simplemente haciendo una multiplicación. Podemos multiplicar 10 tarjetas por 16 tarjetas y eso nos da un total de 160. Es exactamente el mismo resultado que nosotros obtuvimos con el método anterior. Solamente que aquí es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con operaciones más pequeñas, operaciones más sencillas. En lugar de trabajar con áreas o datos muy grandes, mejor lo hacemos con datos más pequeños. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues analizando y haciendo operaciones con las distancias. Y ahora ya lo sabes. En este video lo que trabajamos fue el concepto de distancia entre dos puntos. Es decir, aprendimos a resolver ejercicios que involucran distancias, pero no siempre de la manera tradicional, sino con otra forma o con otro método, utilizando precisamente las distancias entre ellas, haciendo operaciones entre ellas y encontrando resultados más sencillos. Y esto ha sido todo.
Te invito a que sigas practicando y si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.